Para continuar vamos a invitar a Maya Dorin, una arquitecta que vive en Israel. Ella se recibió en el año 2015 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán y desde hace 1 año y medio está viviendo en Israel, específicamente en la ciudad de Tel Aviv. Y de hace 1 año en un estudio Tzurnamal Turner, que se especializa en la arquitectura del paisaje o arquitectura paisajista. Diseñan parques, espacios urbanos, remodelaciones urbanas, etc. La arquitecta Maya Dorin forma parte del equipo que se encarga de todas las etapas del proyecto, más específicamente de lo que es el anteproyecto, el diseño del proyecto y los planos para su ejecución. Invitamos a Maya a su presentación. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, mi nombre es Maya Dorin. Como ya dijeron, vivo en Israel hace 1 año y medio. Sí, arquitecta, pero estando como paisajista. Les voy a contar un poco lo que está pasando por aquí. La verdad que me tocó pasar casi, desde que vine acá estuve medio año y después todo el tiempo que estuve fue la pandemia. Lo que en el Tzurnamal Turner es el estudio donde trabajo en este momento. Lo que hago en el estudio, hacemos diseño del paisaje urbano, generalmente master plan, grandes parques y más que todo espacios públicos. Nosotros acá en Israel, en marzo comenzó la pandemia, así como en Argentina. Nos pusieron en cuarentena inmediatamente y creíamos que íbamos a estar mucho tiempo, que el trabajo se iba a parar y que íbamos a trabajar, que el trabajo iba a estar muy lento. Pero la verdad que nos preparamos, pusimos todo en la nube, nos preparamos muchísimo y estuvimos trabajando de casa y después pusieron a la construcción como una actividad esencial y volvimos a trabajar normalmente. Por lo menos nuestra área, empezamos a trabajar normalmente. El trabajo no bajó, ningún proyecto se bajó y empezaron a haber más proyectos. En la oficina era una restricción de personas, entonces lo que empezaron a hacer era hacer cápsulas, es lo que se llama aquí, es un grupo de personas unas personas podían ir a trabajar, entonces si se contagiaba una persona del grupo, no se contagiaba todo el equipo de trabajo. En mi oficina no se hizo eso porque somos un estudio chico, entonces no hubo necesidad, estábamos separados y no había problema. A la vuelta del trabajo, el cambio más grande que encontré fue que la oficina empezó a ser más flexible, tenía que entender a las personas que estaba trabajando, hay mucha gente que tenía hijos y las escuelas estaban cerradas, y entonces los horarios ya empezaron a ser flexibles, eran muchas, incluso con el equipo de trabajo de nuestro estudio empezamos a tener reuniones online por Zoom. Otro cambio también fue el de los colectivos, no pasaban muy seguidos y aquí se determinó que había una cantidad de gente por colectivo, entonces, por ejemplo, yo iba a tomar el colectivo y no podía subir, no podía ir a trabajar a tiempo y cosas así, entonces yo empecé a notar que la gente iba mucho en bici. Y más allá que Tel Aviv es una ciudad que está muy acondicionada para bici, hay muchas bicis eléctricas, muchos monopatín, el tráfico de bici aumentó muchísimo y yo creo que eso va a ser un gran impacto en el futuro para el diseño. Otra de las cosas, bueno, es en las reuniones online, porque no había otra manera, las presentaciones de proyectos también online, eso fue un cambio muy grande para nosotros. Y con respecto a nuestro trabajo de paisajismo, nosotros pensamos en todas las necesidades al aire libre, en los espacios públicos, pero ahora teníamos otro tipo de necesidad, porque la gente
con las restricciones, aquí se restringió que solamente podían salir desde la casa a 100 o 500 metros, depende del momento de la pandemia. Entonces la gente tenía que ir a espacios públicos cerca. Aquí, por suerte, sí hay muchas casas en barrios bien acondicionadas y todo, pero yo creo que la gente empezó a tomar al espacio público como una extensión de su casa y que ahora era una necesidad poder salir por lo menos a dar una vuelta a una plaza. Y ahora, por ejemplo, nosotros cuando nos venía un proyecto, nosotros analizamos la necesidad del parque, por ejemplo, que íbamos a diseñar, y le poníamos una función, teníamos plazas para perros, juegos para chicos, pero ahora vemos con que los espacios tienen que ser multifunción, y eso es un gran cambio, porque ahora no solo la gente va a pasear el perro, sino la gente va a trabajar al espacio público, va a comer, va a juntarse con amigos, que antes capaz que pasaba en un café o en un restaurante. Ahora les voy a mostrar dos. Uno de los proyectos muy interesantes que se dieron en el transcurso de la pandemia fue un proyecto que se llamó Bait Bahuts, que significa casa al exterior, y que fue hecho con estas nuevas necesidades. Acá estamos empezando el invierno, y lo que le estaba diciendo este proyecto, disculpen por todo, se llama Bait Bahuts, que significa casa al exterior, que sería un lugar privado al aire libre. Con esta necesidad de salir al aire libre, hay gente que no tiene ni jardín ni un balcón. Nosotros estamos llegando al invierno, empezando el invierno, entonces es una necesidad muy grande en estos tiempos. Entonces este proyecto lo que da era una posibilidad de salir afuera, pero también estar portables y con distancia social. Entonces, como un tipo casa invernadero que es modular, que se la puede extender y que se la puede poner en cualquier lugar. Por ejemplo, que se la puede poner en parques, así solas, para reuniones familiares, de amigos, con una determinada cantidad de personas. También, por ejemplo, había la posibilidad de poner en bulevares, que nosotros tenemos uno grande aquí, entonces es como que permitía la privacidad, pero al mismo tiempo estaban al aire libre. Y, por ejemplo, en grandes parques. Es como un ejemplo muy flexible que se podría hacer hoy en día. Todavía no lo hicieron, pero está en proceso. Otro proyecto del estudio que se llamó Parque Biblioteca en la ciudad de Beersheba, es un proyecto muy interesante que se hizo se terminó antes de que empiece la pandemia. Es un parque lineal en un entorno residencial, y lo que tiene de diferente es que tiene un diseño de una librería pública. Tenía juegos para chicos y también equipamiento, como bancos y sillas. Pero esta es una foto de cómo sería el 3D del proyecto. Este es el proyecto ya realizado, con los paneles abiertos y cerrados, que la gente lo utilizaba mucho, pero con esta nueva situación, la gente empezó a ver que se revitalizaba todo el área y se la utilizaba para diferentes cosas. Por ejemplo, se ve que hacían casamientos, porque como no estaban permitidos, también se hacían conciertos o reuniones, se hacía capoeira, que se puede ver, ejercicios, y por ejemplo los gimnasios estaban cerrados, entonces la gente aprovechaba esos espacios para hacer al aire libre. Con respecto a qué cambió en la arquitectura, se hicieron varias intervenciones aquí en Israel, pero no se sabe si van a ser permanentes o no, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Jerusalén, este es el Muro de los Lamentos. Esto es generalmente cómo se ve normalmente, que tiene una sola división para mujeres y hombres,
Y aquí se ve en el día de hoy la estructura que hicieron para separar a la gente y controlar el acceso y la cantidad de personas. Por ejemplo, en el interior se puede ver las mezquitas con la distancia social o las sinagogas con paneles de plástico, pero hubo momentos que estábamos en cuarentena y que no se permitía ni siquiera usar las sinagogas porque había muchísima gente. Entonces lo que empezaron a hacer es a rezar afuera, que es lo que se puede ver en las fotos de abajo. El uso del espacio público que fue muy interesante fue las fotos de la izquierda, son dos plazas secas, las dos plazas secas más importantes de Tel Aviv, que aquí en Israel no se puede prohibir las protestas. Entonces lo que hizo el gobierno fue poner stickers en el piso para que la gente se pueda parar y mantener su distancia social, pero al mismo tiempo protestar. Y por supuesto en las playas también separaciones para que haya distancia social porque se llenaba. En los lugares de bueno, se hicieron las cápsulas, que es lo que les comenté antes, los grupos de trabajo y también las separaciones, todo lo más posible en los espacios chicos para separar a la gente. En la educación también, en las escuelas, porque nosotros volvimos, se hicieron las cápsulas, los chicos no van a la escuela todos los días y hay un distanciamiento social solamente con el equipamiento. En los espacios, en las casas, esto es muy interesante, aquí hay una foto de un edificio típico de Israel, que es 3-4 pisos sin ascensor, y al frente tiene un espacio público verde. Y lo que empezó a hacer la gente al no tener ningún balcón, porque no tenemos balcón, y no tener jardín, empezó a utilizar estos espacios de frente y hacerlos como huerta. Muchísima gente está haciendo, esperemos que lo sigan haciendo porque es una muy buena idea. Otra cosa muy interesante, este es un barrio en Tel Aviv. Lo que hizo el gobierno cuando permitieron solamente abrir los restaurantes porque no permiten adentro, se dio parte del estacionamiento para los restaurantes. Entonces la gente afuera mantener la distancia social y los restaurantes siguen trabajando. También, por ejemplo, empezaron a poner sillas afuera, el tráfico en esas calles empezó a bajar un poco y en los mercados, como en la foto de la izquierda, para que la gente no se amontone mucho, empezaron a hacer como pequeños espacios para que la gente empiece a reunirse ahí. Yo creo que lo más importante que aprendimos es que los usos y las funciones de los espacios están cambiando porque nuestras necesidades están cambiando. Y empezamos a ver el espacio exterior como extensión de nuestra casa. Y yo creo que lo más importante es que pudimos ver que el diseño del paisaje es una necesidad hoy en día. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Maya. La verdad que muy interesante las experiencias que están teniendo allá en Israel para compartir incluso con nosotros, ¿no? El hecho de poder hacer huertas comunitarias en frente a los edificios es muy. Así que, bueno, muchas gracias por tu perspectiva desde Israel. Te agradecemos tu presentación. Continuamos con los próximos.